Bienvenidos, vaqueros y damas del desierto. ¿Listos para una saga que les hará sentir el polvo en las botas y el sol quemante en la piel? Soy su humilde narrador del viejo oeste, trayéndoles relatos que huele a cuero curtido, humo de fogata y aventuras bajo estrellas infinitas. Hoy, nos sumergimos en una historia de redención, donde una broma cruel se transforma en un destino glorioso. Si aman los cuentos de pistoleros solitarios, mujeres fuertes y tierras salvajes que forjan caracteres de hierro, den like ahora mismo, comenten su parte favorita y compartan con sus compañeros de sendero para que esta leyenda se esparza como el viento del cañón. Suscríbanse al canal para más baladas del oeste que les acelerarán el pulso. Ajusten sus espuelas, porque aquí viene la novia estéril enviada al vaquero como broma. Pero regresó con un hijo. Que comience la cabalgata, los habitantes de Rat Valley decían que era un acto de caridad pura, como dar agua a un viajero perdido en el desierto. Pero Elena Ramírez sabía en lo profundo de su alma que era un castigo disfrazado, un exilio envuelto en palabras piadosas. En esa mañana seca y cortante de 1873, el porche de la pensión se sentía como un escenario bajo el sol implacable de Arizona, y ella era la actriz principal en una tragedia que nunca había solicitado. Las caras curiosas la espiaban desde las fachadas de madera agrietada de las tiendas, detrás de las cortinas de encaje polvoriento que ondeaban levemente con la brisa caliente, incluso desde las ventanas empañadas del salón donde los hombres bebían whisky barato para olvidar sus propios demonios. Todos en el valle querían presenciar cómo la enviaban lejos, como si fuera una carga que el pueblo no podía soportar más. La viuda estéril, un peso demasiado pesado para la familia que la había acogido por obligación, una vergüenza que manchaba la reputación de la sociedad decente y piadosa. Su maleta de tela raída reposaba junto a sus botas desgastadas por los caminos polvorientos, el asa suavizada por el agarre nervioso de sus manos temblorosas. Dentro de esa maleta humilde cabía todo su mundo, vestidos remendados tantas veces que parecían colchas cosidas con hilos de desesperación, una Biblia gastada con páginas amarillentas por el tiempo y las lágrimas, y unos pocos abalorios simples, un anillo de plata oxidada, un peine de marfil roto que habían pertenecido a su difunto esposo, Tomás, un hombre bueno que el desierto se había llevado demasiado pronto. Todo lo que poseía en esta vida cruel cabía en esa única maleta, y sin embargo, pesaba más que el hierro forjado en las minas del valle, más que las rocas rojas que se elevaban como guardianes silenciosos en el horizonte. Mejor espera dentro, Elena, insistió de nuevo su cuñada, Sofía, con esa voz que intentaba ser amable pero llevaba un filo de lástima que cortaba como un cuchillo oxidado. Sofía, con su vientre redondo por el quinto hijo en camino, se ajustaba el delantal manchado de harina, sus ojos evitando los de Elena como si mirar directamente revelara la culpa que todos sentían. No, respondió Elena con firmeza, esperaré aquí, bajo este sol que quema como el juicio divino. Su hermano Miguel se removió incómodo a su lado, pateando una piedra suelta en el porche de madera crujiente. No la miraba a los ojos, prefiriendo fijar la vista en las montañas distantes donde el desierto se fundía con el cielo azul infinito. ¿Entiendes, verdad, hermana? Esto es lo mejor para todos. Sofía está esperando otro hijo. Ya son 4 bocas que alimentar en esta tierra árida donde las cosechas fallan más que prosperan. Lo entiendo, cortó Elena con voz que no temblaba, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones como una tormenta de arena. Años de murmullos a sus espaldas la habían endurecido como el cuero de una silla de montar. Era estéril. Era maldita por Dios o por el destino. Era una vergüenza que contaminaba la familia. Conocía todas las palabras venenosas que usaban cuando creían que no podía oír, palabras que flotaban en el aire caliente del valle como humo de cigarro en el salón. Miguel enderezó su chaqueta raída, ajustando el sombrero para protegerse del sol que ya empezaba a picar como agujas. Diego es un buen hombre, Elena.
perdió a su familia hace años en esa fiebre maldita que arrasó el valle. Necesita a alguien que cuide la casa, que lave la ropa, cocine frijoles y pan de maíz, que mantenga el orden en ese rancho olvidado. Elena casi rió ante la cruel ironía, un sonido amargo que se ahogó en su garganta como agua salobre de un pozo seco. Diego Vargas, el ermitaño que bajaba al valle solo 2 veces al año por suministros, harina, balas, sal, y se marchaba antes de que nadie pudiera intercambiar más que un saludo gruñido. El hombre que se había enterrado vivo en un rancho a 20 millas de distancia, entre cañones rojos y cactus espinosos, donde el viento aullaba como espíritus de indios antiguos. Su esposa María y su hijo Pablo, arrebatados por la fiebre que había dejado cicatrices en muchos corazones. No necesitaba una ama de llaves. Necesitaba olvidar el dolor que lo carcomía como un coyote devorando una carcasa. Y ella, Elena, era la respuesta perfecta a ese problema, un paquete envuelto en piedad falsa. Las damas de la iglesia habían sido astutas como serpientes de cascabel. Envíen a la novia estéril al vaquero ermitaño, habían susurrado en sus reuniones de té y oración, sus labios pintados curvándose en sonrisas hipócritas. 2 inadaptados escondidos en las profundidades del desierto, donde nadie tuviera que mirarlos ni recordar sus fracasos. Elena miró hacia la mercería al otro lado de la calle polvorienta, donde la señora López y la señora García estaban hombro con hombro, murmurando detrás de guantes blancos que contrastaban con la suciedad del valle. Se giraron bruscamente cuando las pilló mirando, pero Elena había visto sus sonrisitas satisfechas, como gatos que han atrapado un ratón. ¿No se lo dijeron a él?, preguntó en voz baja, sus ojos clavados en Miguel como dardos. ¿Verdad que no le contaron lo de mi condición? Miguel carraspeó, escupiendo al suelo seco. No es relevante, Elena. El hombre necesita ayuda con el rancho. Tú necesitas un techo que no sea el de la pensión, donde pagas con limosnas. Tan simple como eso, como arrear ganado a un corral. Tan simple como eso. El chirrido de las ruedas de un carro rompió el silencio pesado como una manta de lana en verano. El viejo Juan Morales frenó su carro tirado por mulas cansadas frente a la pensión, su rostro arrugado e inexpresivo bajo el sombrero raído. Inclinó el sombrero en un gesto de respeto fingido, pero evitó sus ojos, mirando en cambio al horizonte donde nubes de tormenta se acumulaban como amenazas. Él también había venido a ver cómo se desarrollaba la broma cruel del valle. Buenos días, señorita Elena, dijo con voz ronca, como si las palabras le costaran esfuerzo. Elena levantó la barbilla con dignidad, ignorando el nudo en su estómago, y subió al carro con pasos firmes. Su espalda se mantuvo recta incluso cuando la humillación la presionaba como un saco de piedras pesadas sobre sus hombros. Cuando el carro se sacudió hacia adelante, levantando polvo rojo que se pegaba a la piel como pintura de guerra, oyó una vocecita inocente detrás. «Mamá, ¿por qué se va la señorita Elena?», preguntó el pequeño Tommy López, su voz curiosa flotando en el aire caliente. «Va a donde pertenece, hijo», fue la respuesta de la señora López, con un tono que mezclaba piedad y satisfacción. Las palabras la siguieron por la calle polvorienta, pasando la iglesia de adobe donde una vez había estado como una novia esperanzada, con un vestido blanco ahora amarillento en su maleta, pasando el cementerio donde yacía Tomás bajo una cruz de madera que el viento había torcido. Para cuando Red Rock Valley se encogió en el horizonte como un recuerdo borroso, Elena se sentía despojada, desnuda ante el desierto vasto, como los árboles doblados por las tormentas de arena que salpicaban la pradera interminable. Juan intentó charlar para romper el silencio opresivo, su voz compitiendo con el traqueteo de las ruedas sobre rocas. Buen clima para viajar, ¿eh? El sol no quema tanto hoy, y las mulas están frescas. Sí, dijo ella distraídamente, aunque no lo había notado.
Sus pensamientos ya corrían hacia adelante como un caballo desbocado, hacia un rancho solitario donde un hombre afligido por la pérdida sería cargado con ella, una carga no deseada. Una viuda estéril enviada como castigo, disfrazada de bondad cristiana. Pasaron horas bajo el sol que subía en el cielo como un juez implacable. El paisaje cambiaba lentamente, las rocas rojas se elevaban como castillos antiguos, cactus aguaros se erguían como centinelas con brazos extendidos, y el viento traía el olor a salvia y tierra seca. Nubes gruesas y pesadas se acumulaban en el horizonte, oscureciendo el cielo hasta que se partió con truenos que retumbaban como cañonazos en una batalla lejana. La lluvia llegó de repente, azotándolos con gotas grandes como monedas de plata, convirtiendo el camino en un odazal resbaladizo donde las mulas patinaban y resoplaban. Para cuando llegaron al desvío marcado por un poste torcido, tanto ella como Juan estaban empapados hasta los huesos, el agua fría calando como un recordatorio de la frialdad del mundo. Aquí es donde me detengo, dijo Juan, parando en una verja desvencijada de madera astillada, oxidada por las lluvias esporádicas. La casa está subiendo el sendero, a una milla o así. Sigue el camino marcado por las rocas. La miró por primera vez ese día, sus ojos viejos y arrugados ahora más suaves, llenos de una piedad genuina que contrastaba con la del valle. ¿Está segura de esto, señorita Elena? Podría decirles a los del valle que tomaste el tren al este, que te perdiste en el desierto. Nadie preguntaría mucho. Elena apretó su maleta con más fuerza, el agua goteando de su cabello como lágrimas no derramadas. No tengo a nadie en el este, Juan. Ni familia, ni amigos, solo recuerdos que duelen. Gracias por el ofrecimiento, pero este desierto es donde debo estar, donde el destino me ha enviado. Él asintió con resignación, chasqueó la lengua para azuzar a las mulas, y el carro rodó alejándose, dejándola de pie en el lodo con solo una maleta y un baúl demasiado pesado para cargar sola. Como el peso de su vida entera, el camino de una milla pareció interminable bajo la lluvia persistente. La hierba alta y espinosa rozaba sus faldas empapadas, tirando de la tela como manos invisibles. El cielo presionaba abajo, pesado con el olor a tierra mojada y ozono, como si el mundo entero conspirara contra ella. Sus botas se hundían en el lodo con cada paso, chupando como bocas hambrientas, y el baúl que arrastraba dejaba surcos en el suelo como cicatrices. Para cuando el rancho apareció a la vista a través de la cortina de lluvia, el vestido de Elena se pegaba a su piel como una segunda capa fría, y su cabello colgaba en mechones goteantes que le azotaban el rostro. La casa se elevaba de la pradera como un fantasma olvidado, sus muros de troncos grises por los años y las tormentas, con el techo de tejas agrietadas que goteaban como heridas abiertas. Un granero se inclinaba contra el horizonte, su madera podrida por el tiempo, y el humo se enroscaba fino desde la chimenea de piedra, el único signo de vida en ese lugar desolado. Parecía menos un hogar y más un lugar esperando colapsar bajo el peso de la soledad, como un viejo vaquero al final de su camino. El porche crujió bajo su peso mientras avanzaba con pasos cautelosos, la madera gimiendo como un lamento. Antes de que pudiera levantar la mano para llamar a la puerta astillada, ésta se abrió con un chirrido oxidado. Diego Vargas llenó el marco, alto y de hombros anchos como un roble del desierto, su silueta recortada contra la luz tenue del interior. Su cabello oscuro estaba veteado de gris prematura, como hilos de plata forjados por el dolor. Sus ojos la detuvieron en seco, grises como el acero de un revólver, como un cielo de invierno en las montañas y igual de vacíos, carentes de calidez. Eres la mujer del valle, dijo con voz plana, sin emoción, como si anunciara el clima. Elena Ramírez, respondió ella, levantando la barbilla con orgullo a pesar del frío que la calaba. El agua goteaba de su cabello, formando charcos en el porche. Él la miró de arriba abajo, su expresión indescifrable como las runas en una roca antigua. Llegas tarde. La tormenta te retrasó, supongo.
¿Dónde está tu baúl? En la verja. Demasiado pesado para arrastrarlo yo sola en este lodo. Sin otra palabra, pasó junto a ella con pasos largos y decididos, caminando por el sendero lodoso como si la lluvia no le molestara. Momentos después, regresó, el baúl equilibrado en un hombro ancho como si no pesara más que una manta. Lo dejó con cuidado en el porche, luego retrocedió un paso. Mejor entra antes de que te enfermes, dijo con tono práctico. La tormenta no ha terminado, el desierto no perdona a los débiles. La casa estaba desnuda y austera, el polvo aferrándose a cada superficie como una capa de olvido. El aire olía débilmente a cenizas frías de la chimenea y a soledad profunda, ese olor a vacío que se acumula en lugares donde el eco es el único compañero. Diego señaló por un pasillo estrecho y oscuro, iluminado solo por una lámpara de queroseno que parpadeaba. Tu habitación al final del pasillo. Era el cuarto de costura de mi esposa María. Lo despejé ayer, saqué las telas y las agujas que ella dejaba por todas partes. Elena se detuvo, su corazón apretándose como un puño en su pecho ante la mención casual de la difunta. Gracias por la hospitalidad, murmuró. Él no respondió, solo se ocupó en la estufa de hierro, avivando el fuego con leños secos que crepitaban como disparos lejanos. Sola en la pequeña habitación, Elena se cambió a ropa seca de su maleta, temblando no solo por el frío sino por la incertidumbre. La cama era estrecha y dura, con un colchón de paja que crujía, y la ventana mirando sobre la pradera interminable donde el viento aullaba. Un cuarto vaciado de los sueños de una mujer muerta, ahora destinado a sostener el exilio de otra viva pero rota. Cuando regresó al salón principal, un plato humeante esperaba en la mesa de madera tosca. Frijoles cocidos con chiles picantes, pan de maíz dorado y tocino salado frito hasta crujiente. Diego comió su propia cena afuera en el porche, sentado en una mecedora que gemía con el viento, dejándola sola con la tormenta que rugía afuera y sus pensamientos que giraban como remolinos de polvo. Ella lavó los platos después, sus manos trabajando en silencio en el agua fría del balde, el jabón casero quemando sus cortes. Diego entró de nuevo cuando la noche cayó como una manta negra, el olor a lluvia y tierra mojada aferrándose a su ropa como un fantasma. Se apoyó contra la puerta, sus ojos grises escrutándola en la luz tenue. Debemos ser claros desde el principio, dijo con voz grave, como un juez dictando sentencia. Esto no es un matrimonio, no es una unión bendecida. Necesitaba ayuda con el rancho, el ganado, la leña, la cocina. Tú necesitabas un techo sobre tu cabeza en este desierto implacable. Eso es todo, nada más. Lo entiendo perfectamente, respondió Elena, su voz firme como la roca del cañón. Él la estudió un momento más, esos ojos grises agudos e indescifrables como el desierto de noche. Entonces estamos de acuerdo. Buenas noches. Más tarde, cuando la casa estaba oscura y la tormenta rugía afuera con truenos que sacudían las paredes, Elena yacía despierta en su cama estrecha, escuchando el viento en los aleros como lamentos de almas perdidas. El valle pensó que la habían acabado, que la habían enterrado en vergüenza junto a un hombre que no tenía nada más que dar, un viudo roto por la pérdida. Pero las tormentas del desierto tenían una forma de cambiar la tierra, tallando nuevos cañones y revelando vetas de oro donde solo había arena. Y Elena Ramírez no estaba acabada aún, en su corazón, una chispa de determinación ardía como una fogata en la noche. Las primeras semanas en el rancho Vargas pusieron a prueba cada onza de la fuerza de Elena, como si el desierto mismo la desafiara a romperse o endurecerse. El amanecer llegaba cruelmente temprano, el cielo de la pradera sangrando gris antes de que el gallo siquiera se agitara en el corral polvoriento. Diego se levantaba sin una palabra, poniéndose las botas de cuero gastado y saliendo al granero con pasos pesados, el crujido de la puerta resonando en la quietud.
Elena escuchaba el ritmo constante de sus pasos desvaneciéndose en los campos áridos, donde el ganado mugía bajo el sol naciente. No esperaba el desayuno, no esperaba nada más que trabajo duro. Ella llenaba sus mañanas con tareas incansables, fregando pisos que no habían visto agua en años, dejando surcos limpios en la madera sucia, convenciendo a la estufa oxidada para que cobrara vida con leños secos y fósforos, y luchando contra las malas hierbas espinosas del jardín abandonado, arrancándolas con manos que sangraban. Sus dedos se ampollaban como frutos maduros, su espalda dolía como si llevara el peso del mundo, pero daba la bienvenida al dolor físico. Mejor sentirlo en los músculos que en el corazón herido por años de rechazo. Diego mantenía su distancia como un lobo solitario, comiendo la mitad de sus comidas en el porche, masticando en silencio mientras el sol se ponía en un espectáculo de colores fuego. Como si la vista de Elena le recordara heridas que nunca sanaban, cicatrices del alma que la fiebre había dejado. Cuando hablaba, era solo para dar direcciones secas: apila la leña junto al granero, no en el porche donde el viento la esparce, las herramientas van en el estante alto, no en el suelo donde se oxidan. La lavandería se hace los martes, cuando el arroyo tiene más agua. Elena obedecía con eficiencia, pero no era sumisa como una doncella de Selún. Una vez, cuando le dijo con tono gruñido que no se molestara con el jardín: la tierra está demasiado perdida para plantar, seca como huesos blanqueados, ella levantó la barbilla y dijo con voz desafiante: yo también lo estoy, Diego, perdida y seca por dentro, pero aquí sigo, removiendo la tierra para ver si algo crece. Luego volvió directamente a su tarea, su azadón golpeando el suelo duro con determinación. Para finales de septiembre, cuando el aire se enfriaba y las noches se alargaban, brotes verdes obstinados empujaban a través de la tierra agrietada, como milagros verdes en el desierto. La vista de esos brotes tiernos le apretó la garganta, trayendo lágrimas que no derramó. La vida era posible, incluso en lugares descuidados y olvidados por Dios. Una mañana fría, con el aliento visible en el aire como humo, encontró la cerca del jardín reparada. Los postes de madera estaban rectos y firmes, el alambre tenso como una cuerda de guitarra. Diego no había dicho una palabra al respecto, pero ella reconoció su mano en el trabajo, las marcas de su martillo en la madera fresca. Un tru silencioso, un gesto sin palabras en ese mundo de pocas conversaciones. Ella devolvió el favor a su manera sutil. El granero, una vez un caos de herramientas dispersas y arneses olvidados enredados como serpientes, se volvió ordenado bajo su toque meticuloso. Todo tenía su lugar de nuevo, las cerraduras colgadas, los lazos enrollados. Cuando Diego lo notó al entrar una tarde, su expresión no cambió, pero no le agradeció con palabras. En cambio, a la mañana siguiente, encontró un pequeño manojo de hierbas silvestres dejado en la mesa de la cocina. Sabor para su cocina, recolectado de algún lugar remoto en el rango, donde los coyotes aullaban de noche. No era conversación florida, pero era algo, un puente frágil sobre el abismo entre ellos. El verdadero punto de inflexión llegó con la primera helada del otoño, cuando el desierto se vestía de blanco como una novia invernal. Elena se despertó encontrando su aliento visible en el frío cortante, escarcha grabando patrones de encaje en el vidrio empañado de su ventana. Se apresuró al salón principal, envolviéndose en una manta raída, para encontrar a Diego ya trayendo leña del exterior, su rostro endurecido contra el viento cortante que silbaba a través de las grietas. Va a ser un invierno duro este año, murmuró mientras apilaba los leños junto a la chimenea. Necesito arrear el ganado al sur hoy, más cerca del refugio en el cañón, antes de que la nieve bloquee los senderos. Te ayudo, dijo ella sin dudar, su voz firme. Él se volvió, sorpresa parpadeando en su rostro como una chispa en la oscuridad. ¿Montas lo suficientemente bien como para arrear? El desierto no es piadoso con novatos. Montaré, insistió ella. Esa tarde, Elena se encontró a horcajadas sobre una yegua robusta llamada Estrella,
un animal de pelaje bayo que relinchaba inquieto. Sus faldas metidas incómodamente alrededor de la silla de montar occidental, con espuelas plateadas que tintineaban. 30 cabezas de ganado se extendían ante ellos en la pradera, sus alientos humeando en el aire helado como vapor de una locomotora. El trabajo era brutal, el frío cortando hasta los huesos como cuchillas, el viento azotando sus rostros. Pero cuando un ternero joven se separó del rebaño, huyendo hacia un cañón lateral, el instinto tomó el control de Elena. Ella giró a Estrella con maestría, galopando para cortar el camino del animal, conduciéndolo de vuelta a la línea con mano segura y gritos vaqueros. Diego observó desde su caballo, ojos entrecerrados contra el viento arenoso. Montas mejor que lo suficientemente bien, mujer. Como una verdadera hija del desierto. Mi padre criaba caballos en estas tierras, dijo Elena simplemente, su aliento formando nubes. Crecí en la silla, arreando antes de saber leer. Por primera vez desde su llegada, sus labios se curvaron en algo cercano a una sonrisa, un gesto raro en ese rostro endurecido. Llena de sorpresas, ¿eh? El valle no me contó eso, su pecho se calentó de una manera que no tenía nada que ver con el ejercicio vigoroso, un calor que se extendió como el sol saliendo sobre los cañones. Esa noche, después de que el rebaño estuviera asentado en el cañón protegido, llegó la tormenta verdadera. La nieve azotó el rancho con furia, apilándose contra las paredes como dunas blancas, aullando por la chimenea como un coyote herido. Elena tiritaba junto al fuego que crepitaba, su manta delgada no era rival para el frío que se colaba como ladrones en la noche. Diego la estudió un largo momento desde su lado de la habitación, luego arrojó otro leño a las llamas, haciendo que las chispas volaran. No tiene sentido congelarnos en habitaciones separadas. Dormiremos aquí junto al fuego, para conservar el calor. Prepararon 2 camas improvisadas en lados opuestos de la chimenea, manteniendo la decencia con una cortina de respeto. Pero mientras la tormenta rugía afuera, sacudiendo las ventanas, el silencio entre ellos se rompió como hielo quebradizo. Diego habló primero, su voz baja y ronca en la luz danzante del fuego. María amaba las tormentas como esta. Decía que le recordaban que Dios aún se movía en el mundo, tallando el desierto con su mano. Yo solo oigo el viento carrying away what I lost, like a tucker en Pablo. Elena escuchó, su corazón pesado como una piedra en el pecho. Sé algo de pérdida, Diego. La fiebre se llevó a Tomás, pero antes, los doctores me dijeron palabras que me convirtieron en paria. Le contó sobre su matrimonio, sobre las visitas al doctor en el valle, las palabras tranquilas que la habían marcado, estéril, incapable de dar vida. Me llamaban la Barrenbride, como si eso fuera todo lo que era, una mujer rota. Diego la miró a través del fuego, sus ojos grises suavizándose por primera vez. No te hace menos mujer, Elena. María perdió 2 veces antes de Pablo. Casi la rompe, pero no cambió quién era en el fondo. Elena parpadeó fuerte, el escozor de lágrimas inesperado en sus ojos. Nadie en el valle le había dicho tales palabras de consuelo. ¿Qué hace a una persona completa entonces?, preguntó suavemente, su voz apenas audible sobre el aullido. La mirada de Diego sostuvo la suya, firme e inquebrantable como las rocas del cañón. Amar algo lo suficiente para seguir adelante en este desierto duro. Trabajo que vale la pena, como arrear ganado o plantar en tierra seca. Tal vez alguien con quien compartir la carga, alguien que entienda el silencio. La tormenta aullaba afuera con furia renovada, pero dentro del pequeño círculo de luz del fuego, algo frágil se agitó como una semilla germinando. Confianza quizás, o los primeros brotes delgados de algo que ninguno se atrevía a nombrar aún, un sentimiento que crecía como cactus en la arena. Para cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado, dejando el mundo enterrado bajo una manta de blanco puro,
brillando bajo el sol naciente como diamantes esparcidos. Diego le sirvió café de la olla que había mantenido caliente en la estufa, su mano áspera rozando la de ella en el intercambio accidental. Ninguno se apartó, dejando que el toque le ingerara un segundo más. La cerca norte está caída por la nieve, dijo bruscamente, rompiendo el momento. La arreglaremos juntos después del desayuno. Elena asintió, su corazón latiendo un poco más rápido. Juntos. Él repitió la palabra como probándola en su lengua, luego dio un solo asentimiento afirmativo. Y en ese pequeño acuerdo silencioso, algo cambió entre ellos irrevocablemente. Ya no eran extraños unidos por un arreglo pragmático del valle, sino socios parados lado a lado contra una tierra dura y unforgiving, el desierto que forjaba alianzas inesperadas. Febrero trajo un viento amargo que arañaba a través de las grietas en las paredes de tronco, infiltrándose como dedos helados. Los días se desdibujaban en trabajo interminable, cada amanecer una batalla contra el frío que mordía y el hambre que acechaba. Pero incluso mientras el mundo afuera se congelaba en un paisaje blanco y desolado, algo dentro de la casa Vargas se descongelaba lentamente, como hielo derritiéndose al sol de primavera. Diego hablaba más ahora, su voz gruñona abriéndose en historias de sus días en Missouri, antes de venir al oeste en busca de fortuna. Crucé ríos crecidos con caravanas, enfrenté bandidos en los pasos, contaba mientras reparaban una cerca, sus manos trabajando en tándem. Elena respondía honestamente pero con cuidado, no queriendo perturbar la frágil paz que habían construido como un nido en el desierto. Contaba sobre su vida en la pensión del valle, las noches solitarias cosiendo para ganar monedas, las miradas de piti de las damas de la iglesia. Aún así, la distancia entre ellos se acortaba lentamente, con cautela, estaban aprendiendo a compartir la carga, a depender el uno del otro en esa tierra donde la soledad podía matar tan rápido como una bala. Luego vino el golpe en la puerta, un sonido suave casi perdido contra el aullido de una nueva tormenta de nieve. Elena la abrió con precaución, el viento azotando nieve en su rostro, para encontrar a una joven mujer tambaleándose en el porche, su rostro pálido como la luna, aferrando un bulto envuelto en mantas contra su pecho tembloroso. Antes de que Elena pudiera hablar, la extraña se derrumbó en sus brazos, su cuerpo débil cayendo como un saco. Dentro del bulto, un bebé gimoteó débilmente, su llanto cortando el viento. Diego corrió desde el granero al oír el ruido, sus botas crujiendo en la nieve, deteniéndose en seco al ver a Elena sosteniendo al niño con gentileza. La joven mujer, con fiebre ardiendo en sus ojos hundidos, susurró su nombre entre labios agrietados, Lucía Mendoza, una viajera perdida huyendo de un pasado oscuro en un pueblo minero al norte. Por favor, suplicó con voz quebrada, cuiden de mi bebé, Javier. No tengo más tiempo. Por 3 días interminables, Elena la cuidó con dedicación, preparando caldos calientes con hierbas del desierto, cambiando compresas frías en su frente ardiente, velando noches mientras la tormenta rugía. Pero la enfermedad era demasiado fuerte, una fiebre maligna que no cedía. Lucía murió al amanecer del 3er día, su última sonrisa débil destinada a su hijo, su mano fría cayendo de la de Elena, la enterraron en la colina detrás de la casa, cavando la tierra congelada con picos, la cruz de madera Stark contra la nieve como un sentinel. Elena estuvo en la tumba, Javier acunado en sus brazos protectores, su corazón estéril dolía con un nuevo amor imposible, un sentimiento que llenaba el vacío que había llevado tanto tiempo. Diego puso una mano firme y cálida en su hombro, su presencia sólida como una roca. El niño necesita un hogar, dijo simplemente, su voz suave. Y nosotros tenemos uno aquí, en este rancho. Lo criaremos como nuestro. Las semanas que siguieron lo cambiaron todo, como una lluvia bendita en el desierto seco. Javier lloraba por las noches con hambre y miedo, necesitando atención constante que Elena daba con alegría. Ella,
quien una vez creyó que nunca sería madre, se encontró meciéndolo a la luz de la lámpara de queroseno, cantando nanas medio olvidadas de su infancia, su corazón abriéndose más amplio cada día como una flor del desierto. Diego la sorprendió con su ternura inesperada, acunando al chico contra su amplio pecho, hablando suavemente de ganado y clima como si el niño entendiera cada palabra. Es un buen oyente, este pequeño vaquero, dijo Diego una tarde mientras Javier gorgoteaba y Elena rió por primera vez en meses, un sonido ligero que llenó la casa. El juez en Red Rock Valley hizo oficial la adopción después de papeleo interminable, declarando a Javier parte de la familia Vargas. En papel, el niño les pertenecía, pero en verdad, les había pertenecido desde el momento en que Lucía lo puso en los brazos de Elena, un regalo del destino. Aún así, los susurros se agitaron en el valle como viento en las hojas secas. Las mujeres chismorreaban en la mercería sobre lo conveniente que era, la novia estéril de repente con un hijo, como si el desierto hubiera obrado un milagro falso. Elena soportaba sus miradas acusadoras en silencio cuando bajaba por suministros, pero Diego no era tan paciente. Una vez, cuando la señora López insinuó demasiado fuerte en la tienda, que conveniente, un niño apareciendo así, la mandíbula de Diego se endureció como piedra del cañón. Esta es mi familia ahora, dijo en una voz que bloqueaba no argumento, su mano en el revólver por costumbre. Cualquiera que tenga un problema con eso, que lo discuta conmigo en el celún o fuera del valle. Después de eso, el chisme se suavizó como arena asentada, pero el problema vino de más lejos que Red Rock Valley, de las ciudades del este donde el dinero hablaba más alto que el honor. Una mañana de primavera, cuando las flores del desierto florecían en colores vibrantes, un carruaje fino y pulido llegó traqueteando por el sendero lodoso, fuera de lugar en esa tierra rústica como un traje de seda en un corral. De él bajó Antonio Herrera, un hombre demasiado suave para trabajo honesto, con bigote encerado y ojos calculadores como un jugador de póker. Reclamó a Javier como su hijo biológico, agitando papeles falsos y promesas de riqueza oriental. Puedo darle oportunidades que ustedes no pueden imaginar en este desierto olvidado. Educación en escuelas finas, posición en sociedad, un nombre real con herencia. La voz de Diego fue como hierro forjado. Tiene un nombre, Javier Vargas. Y tiene un hogar aquí, con nosotros. Lárguese antes de que lo arreemos como a un ternero perdido. La pelea se mudó al tribunal de Red Rock Valley, un edificio de adobe donde el juez presidía con martillo en mano. Todo el valle asistió, el celún vacío por primera vez en años. El abogado de Herrera pintaba cuadros de privilegio, mansiones con sirvientes, caballos pura sangre, educación en universidades del este. Pero los testigos de Diego y Elena hablaban de amor genuino, sacrificio diario y segundas oportunidades forjadas en el desierto. Don Pedro, el ranchero vecino, testificó: he visto cómo Elena canta nanas al niño bajo las estrellas del desierto, y Diego le enseña a montar antes de caminar. Eso vale más que todo el oro de las minas. Luego vino el golpe que selló el destino de Herrera como un disparo fatal. El reverendo, un hombre piadoso con Biblia en mano, produjo prueba irrefutable de que Herrera ya tenía esposa e hijos en el este, una familia oculta por Grid. Su interés en Javier no era paternal, sino sobre herencia ilegal, sobre codicia que corrompía como veneno de serpiente. El martillo del juez cayó con eco en la sala. La adopción se mantiene. Javier Vargas permanece con Diego y Elena Vargas en su rancho. El alivio barrió a Elena como una inundación refrescante en el desierto seco. El brazo de Diego la rodeó, fuerte y firme como un pilar, mientras Javier, gorgoteando en su regazo, aplaudió sus manitas regordetas como celebrando su propia victoria en esa corte del oeste. Ese verano, cuando el sol ardía alto y el desierto blomaba, Diego y Elena se casaron propiamente ante Dios y vecinos en la iglesia del valle, con Javier mirando curioso desde los brazos de la señora Morales.
Elena vestía de azul celeste, bordado con motivos navajo que simbolizaban unión eterna, y Diego parecía 10 años más joven en su traje limpio, su sombrero nuevo. Cuando el reverendo dijo esposo y esposa, el aplauso sacudió las vigas de adobe, y el valle que una vez había compadecido a Elena ahora la admiraba como una heroína del desierto. La novia estéril se había convertido en madre amorosa, esposa devota y parte de una familia que había luchado a través de tormentas, fiebres y juicios para reclamar su lugar en esa tierra salvaje. En el porche esa noche de luna llena, con Javier dormido entre ellos acunado por el viento suave, Diego tomó la mano de Elena, sus dedos entrelazados como raíces en la tierra. Empezó como una broma cruel, ellos enviándote aquí para burlarse, dijo con voz baja. Pero míranos ahora, una familia forjada en el fuego del desierto. Elena se inclinó contra él, su corazón lleno como un pozo después de lluvia. Algunas bromas del destino, susurró, resultan ser bendiciones disfrazadas, como oasis ocultos. Diego besó su cabello, su voz baja y segura como el rumor del arroyo. Ya no estamos rotos, Elena. Somos completos porque elegimos serlo, elegimos luchar juntos. Y bajo el amplio cielo de Arizona, con la pradera extendiéndose interminable ante ellos salpicada de estrellas, Elena sabía que tenía razón absoluta. La novia estéril, el vaquero solitario, el niño huérfano, 3 piezas rotas que encajaban perfectamente para formar una familia más fuerte que cualquier susurro del valle o tormenta del desierto. El oeste tenía sus propias reglas sobre lo que hacía a una persona valiosa, no el oro, no la sangre, sino el coraje para amar en la adversidad. Para expandir esta historia a 6.000 palabras, agregaré subtramas detalladas, descripciones extendidas del desierto, diálogos profundos y reflexiones internas. Por ejemplo, describiré la vida diaria en el rancho con más detalle. En los días siguientes a la llegada de Elena, el rancho parecía un mundo apartado. Un oasis de silencio roto solo por el viento que susurraba a través de los cañones rojos de Arizona. El sol se ponía como una bola de fuego, pintando las rocas con tonos de naranja, púrpura y rojo sangre, recordándole a Elena las leyendas que su padre le contaba sobre espíritus del desierto que vigilaban a los viajeros solitarios desde las sombras de los aguaros. Diego trabajaba desde el alba hasta el crepúsculo, sus manos callosas manejando el lazo con la precisión de un pistolero legendario, arreando el ganado que pastaba en las llanuras áridas donde el calor ondulaba el aire como un espejismo. Elena, por su parte, se sumergía en las tareas domésticas con una determinación feroz que sorprendió incluso a ella misma. Lavaba la ropa en un arroyo cercano, donde el agua fría mordía su piel como las espinas de un cactus cholla, pero ella perseveraba, cantando viejas canciones de vaqueros que había oído en las fogatas de su infancia, canciones sobre amores perdidos y tierras prometidas. Oh, Barry me not on the Lone Prairie, murmuraba mientras frotaba las manchas de polvo rojo de las camisas de Diego, el sol secando la tela rápidamente en el aire seco. Un día, mientras tendía la ropa al sol ardiente que blanqueaba todo, vio a Diego regresando del campo a caballo, su sombrero Stetson echado hacia atrás para revelar una frente perlada de sudor, su camisa pegada al cuerpo por el esfuerzo. El ganado está inquieto hoy, dijo él, desmontando de trueno, su semental negro que resoplaba cansado. Hay coyotes merodeando por las colinas, y el agua en el pozo baja. Elena asintió, ofreciéndole un vaso de agua fresca del pozo que ella había cavado más profundo la semana anterior. He visto sus huellas cerca del jardín, ojos amarillos brillando en la noche. Tal vez deba poner trampas con cebo de conejo. Diego la miró con una ceja arqueada, sorprendido por su conocimiento práctico. No muchas mujeres del valle saben de trampas para coyotes o de cavar pozos. Pensé que eras una dama de ciudad. Crecí en estas tierras áridas, respondió ella con una sonrisa tenue, la primera que se permitía en semanas. Mi padre me enseñó a cazar antes de que aprendiera a coser o a rezar en la iglesia. El desierto enseña lecciones que el valle olvida,
Esa conversación fue el comienzo de muchas más, puentes construidos palabra por palabra. Poco a poco, Diego compartía anécdotas de sus días como vaquero en las grandes caravanas que cruzaban el oeste, contando sobre ríos turbulentos que arrastraban carretas, bandidos apache que acechaban en los pasos montañosos, y noches bajo estrellas donde soñaba con un rancho propio. Vine aquí huyendo de la guerra en el este, confesó una tarde mientras reparaban el techo del granero, el martillo golpeando rítmicamente. Pero la fiebre me robó todo lo que construí. Elena, a su vez, hablaba de su vida en Red Rock Valley, de las fiestas anuales donde los mariachis tocaban guitarras y violines bajo las estrellas, el aire lleno de olor a tamales y tequila, y de cómo la sociedad la había marginado por no poder dar vida, tratándola como un cactus sin flores. En el oeste, una mujer se mide por sus hijos y su hogar, dijo una noche junto al fuego crepitante. Sin ellos, eres como un pozo seco en el desierto, inútil. Diego sacudió la cabeza, avivando las llamas con un palo de mezquite. El oeste es duro, Elena, pero no define a una persona por lo que no tiene. Mira a las montañas, se levantan altas a pesar de las tormentas que las azotan año tras año. Tú eres como ellas, fuerte. Sus palabras eran como bálsamo para su alma herida, sanando grietas que el rechazo del valle había abierto. Cuando llegó el otoño, las hojas de los pocos árboles algodón a lo largo del arroyo se volvieron doradas como monedas de oro y el aire se llenó del olor a salvia quemada en fogatas. Elena expandió el jardín con ambición, plantando maíz dulce, calabazas redondas y chiles que picaban como el fuego del infierno, regando con agua traída en baldes desde el arroyo. Diego, en secreto, traía semillas de sus viajes al valle, dejándolas en la mesa sin comentario, un gesto silencioso de apoyo. Una tarde, mientras cosechaba los primeros frutos, calabazas naranjas que brillaban al sol, un vecino pasó a caballo, don Pedro, un viejo ranchero con bigote espeso y ojos sabios como un búho del desierto, su pony trotando lentamente. He oído que has revivido este lugar olvidado, señora Vargas, dijo, quitándose el sombrero con respeto. Diego tiene suerte de tener a una mujer como tú, que convierte la arena en oro verde. Elena se sonrojó bajo el sol, pero sostuvo su mirada con orgullo. No soy la señora Vargas aún, don Pedro. Solo ayudo donde puedo, como cualquiera en estas tierras. El viejo rió con una carcajada ronca. En el desierto, el tiempo lo dirá todo. Pero la arena une a la gente como el lazo ata al ternero. Vengan a mi rancho para la fiesta de Harvest, traigan el niño cuando llegue. Esa visita trajo un sentido de comunidad que Elena había perdido en el valle, un hilo de conexión en la tela solitaria del desierto. Pronto, organizaron una pequeña reunión con vecinos cercanos, asando carne de res en una fogata grande, el humo subiendo al cielo estrellado, contando historias de fantasmas apache que rondaban los cañones y bailando al son de un violín improvisado por don Pedro. Diego, aunque reacio al principio, se unió eventualmente, su risa ronca resonando en la noche por primera vez desde la muerte de María. Fue allí, bajo las estrellas que parpadeaban como ojos divinos, donde Elena sintió por primera vez un atisbo de hogar verdadero, un lugar donde pertenecía no por piedad sino por mérito. La tormenta de nieve que trajo a Lucía fue legendaria en Arizona ese año, una bestia blanca que cubrió todo en su paso. El viento aullaba como un lobo herido en la noche, y la nieve se apilaba alta como dunas, bloqueando senderos y aislando ranchos. Lucía, una joven fugitiva de un pueblo minero al norte, había cabalgado días con su bebé envuelto, huyendo de un marido abusivo que la había dejado por muerta. Mi hombre me dejó cuando supo del niño, confesó en su lecho de muerte, su voz un susurro débil como el viento muriendo. Pero Javier es inocente, un regalo del cielo. Cuídenlo como si fuera suyo, enséñenle a ser fuerte como el desierto. Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, prometió solemnemente, su corazón adoptando al niño en ese momento.
Los días de cuidado fueron agotadores pero recompensantes: preparar caldos nutritivos con hierbas recolectadas en las colinas, velar noches enteras mientras el bebé lloraba por su madre perdida, cambiando pañales con manos gentiles. Diego ayudaba sin queja, cambiando pañales con manos torpes pero llenas de ternura, contando cuentos de vaqueros para calmar al pequeño Javier. Un día, montarás como el viento sobre los cañones, Javier, le decía, meciéndolo en sus brazos fuertes, el niño calmándose al sonido de su voz grave. La adopción no fue fácil. Un proceso lleno de burocracia en el Tribunal del Valle, donde papeles volaban como hojas en el viento. Antonio Herrera apareció como un villano salido de una novela barata, con su traje elegante importado del este y sonrisa falsa como moneda falsa. Soy el padre biológico, tengo derechos, reclamaba, mostrando documentos forjados en tinta fresca. Su abogado argumentaba con elocuencia sobre riquezas del este, escuelas finas con maestros eruditos, mansiones con sirvientes uniformados, caballos pura sangre para cazar. Pero los testigos locales, como don Pedro y el reverendo con su Biblia desgastada, testificaron sobre el amor genuino en el rancho Vargas. He visto cómo Elena canta nanas al niño bajo las estrellas del desierto, canciones que calman hasta a los coyotes, dijo don Pedro con voz firme. Y Diego le enseña lecciones de vida, cómo sobrevivir en esta tierra dura. Eso vale más que todo el oro de California o las minas de Arizona. Cuando se reveló la bigamia de Herrera, pruebas de una esposa e hijos ocultos en Boston, el juez, un viejo veterano de la guerra civil con cicatrices visibles, golpeó el martillo con furia justiciera. En el oeste, la familia se gana con sudor, lealtad y honor, no con papeles mentirosos o dinero sucio. El niño se queda donde pertenece. El matrimonio de Diego y Elena fue una celebración digna del desierto, bajo un cielo estrellado infinito, con fogatas crepitando y vecinos tocando guitarras y acordeones en una fiesta que duró hasta el amanecer. Elena llevaba un vestido azul bordado con motivos navajo e hopi, simbolizando la unión de culturas en esas tierras antiguas, y Diego lucía su mejor camisa, limpia y planchada. Javier, ya gateando con energía, jugaba con un sombrero miniatura que don Pedro le había regalado. Prometo cuidarte como el desierto cuida sus secretos ocultos, Elena, juró Diego ante el reverendo, su voz temblando ligeramente. Y yo, amarte como el sol ama la pradera, calentando cada día, respondió Elena, sus ojos brillando. La fiesta incluyó bailes alrededor de la fogata, relatos de aventuras, historias de mineros perdidos, vaqueros legendarios como Billy the Kid, y comida abundante, tamales picantes, carne asada, frijoles refritos. A lo largo de los años siguientes, el rancho Vargas prosperó como nunca. Elena enseñó a Javier a montar a caballo a los 4 años, contándole historias de su abuelo, un vaquero que había cruzado el Río Grande. Diego expandió el ganado, comprando más cabezas en subastas del valle, y juntos enfrentaron sequías que secaban arroyos, inundaciones repentinas que arrastraban cercas, y hasta un intento de robo por bandidos que acechaban los cañones. En una ocasión, una banda de forajidos atacó de noche, pero Diego, con su revólver listo, y Elena con un rifle desde la ventana, los ahuyentaron con disparos precisos, el eco resonando en las rocas. Somos una familia de guerreros del desierto, dijo Diego después, abrazando a Elena y Javier. Su unión era inquebrantable, un testamento al espíritu indomable del oeste, donde el amor se forja en adversidad. En sus años dorados, con Javier convertido en un ranchero propio, casado y con hijos que corrían por la pradera, Elena y Diego se sentaban en el porche ampliado, viendo el sol ponerse sobre los cañones rojos que habían sido testigos de su historia. ¿Quién diría que una broma cruel del valle nos traería esta vida plena?, decía Elena, su mano en la de Diego. El oeste siempre tiene sorpresas ocultas, como vetas de oro bajo la arena, respondía él, besando su frente arrugada.
Su legado vivía en Javier y sus descendientes, una familia nacida de una broma que se convirtió en bendición, y así concluye nuestra gran saga del desierto, compadres. Una epopeya donde Elena, Diego y Javier nos muestran que en las tierras salvajes del oeste, una broma cruel puede convertirse en la mayor bendición, una familia forjada con coraje, amor y el polvo rojo de Arizona. Si esta historia les hizo sentir el latido del desierto en el pecho, dan like para honrar a estos héroes, comenten qué escena les erizó la piel, la tormenta, el juicio o la boda bajo las estrellas. Y compartan con sus amigos para que la leyenda siga cabalgando. Gracias por unirse a esta aventura épica. Suscríbanse para más relatos que rugen como el viento del cañón. Hasta la próxima, vaqueros.